Entonces, muchísimas gracias. Voy a ir hablando y las preguntas las pueden ir haciendo directamente en el chat para estar pendiente de responderlas en su debido momento. Vamos a empezar hablando un poco de las características generales de la enfermedad de Alzheimer para posteriormente adentrarnos como tal en la experiencia del Centro Día Transnesis con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos viendo la pantalla, ¿me puedes confirmar, Router, si todo se ve? Sí, la Creo que sí. pantalla se ve correctamente. Bueno, Asimismo, también se ha dado los privilegios a los asistentes para que puedan poner sus comentarios a través del chat y puedan poner sus consultas. muchas gracias. Bueno, para hablar de enfermedad de Alzheimer, necesariamente tenemos que hablar de envejecimiento. Y hablar de envejecimiento es posicionarnos también nosotros como esas personas, como esos seres que estamos envejeciendo. El envejecimiento es un proceso universal. Si miramos detenidamente la imagen, que espero pues ya se hayan dado cuenta de quién es esa imagen, es una Barbie que está ya adentrándose en la etapa de la vejez. Y básicamente esa imagen nos invita a pensarnos en eso, que todas las personas le apuntamos, ojalá y podamos llegar a eso, a tener una vejez y ojalá una vejez exitosa, que no importa el rol que hayamos tenido en la juventud, eh, la vejez igual va a llegar y vamos a tener ese privilegio de vivirlo. El envejecimiento es un proceso individual, cada quien lo vive de una manera diferente y básicamente se vive ese envejecimiento según la forma en que hemos vivido también nuestra juventud. A medida que nosotros vamos envejeciendo, pues vamos creando esos ahorros para la vejez. Si tenemos unos hábitos de vida saludables, seguramente vamos a tener una vejez también mucho más exitosa, mucho más activa. El envejecimiento es un proceso irreversible, no hay nada que nos haga detener ese proceso de envejecimiento. Evidentemente, sí, la alimentación sana y los hábitos de vida saludables pues nos van a ayudar a que sea más sano, ¿cierto? Y a que de pronto no sea tan acelerado ese envejecimiento, pero de todos modos es un proceso completamente irreversible. Es deletérea, es decir, que va acompañado de un deterioro, claramente sí. Hay unas funciones osteomusculares y cardiopulmonares que con el paso de los años se van aumentando, se van acelerando, pero eso no quiere decir que la vejez necesariamente sea deterioro, pues sea sinónimo pues de pérdida o que todos nuestros órganos o todas nuestras funciones estén perdidas. Y es un proceso intrínseco porque cada quien lo asume también de una manera diferente. En la medida en que nosotros nos preparamos para esa vejez, también vamos a tener una aceptación mayor de las pérdidas que podamos ir teniendo, pero también una visión mucho más positiva de esta etapa importante de la vida. Eso nos invita a pensarnos mayores, a siempre proyectarnos a esa etapa de la vida. Ojalá nos enseñaran a nosotros también a hacer cursos para aprender a envejecer, así como uno hace el curso de la primera comunión o el curso para casarse. Ojalá también pudiera uno hacer el curso para aprender a envejecer. Ahí los invito entonces a que miremos esta foto, esta obra de arte que se llama Envejeciendo, donde a medida que empezamos a mirarla, vemos primero la niña y luego vemos cómo va, como con el paso de los años, va transmitiendo su rostro también ese paso de los años. A mirar el cuadro y el autor, Sergi Cárdenas, nos invita a la misma reflexión, a pensarnos viejos. Y eso nos invita entonces a pensar, bueno, ¿qué ahorros estamos haciendo para nuestra vejez? En la medida en que somos conscientes de que estamos viviendo ese proceso de envejecimiento, seguramente vamos a ser conscientes también de tener unos hábitos de vida saludables como la lectura, como el deporte, el baile. Está comprobado que el baile, ojalá el baile de salón, genera una reserva cognitiva, una reserva cerebral
que va a hacer que si en la etapa de la vejez llegamos a tener una enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer, pues vamos a usar esa reserva y hacemos que la enfermedad no sea tan notoria, por lo menos en los primeros años, que adicionalmente usemos toda esa capacidad como para compensar esas dificultades que se nos van presentando de tal forma que la enfermedad no se nos manifieste de una forma tan severa, sobre todo en las etapas tempranas de la enfermedad. Pero adicionalmente de que si uno tiene unos hábitos saludables de hacer ejercicio o aprende a tocar un instrumento musical o aprende o dos o tres idiomas más, pues esto también nos va a ayudar a tener una vejez mucho más activa y nos protege de ciertas enfermedades neurodegenerativas, ya les digo como las demencias, pero también como unos accidentes cerebrovascular. Listo. Esta frase, que es de un geriatra colombiano, creo que sintetiza muy bien como esa invitación de hoy. Aprender cómo envejecer, aprender mientras se envejece y aprender de los que envejecen. Hablar de vejez no es sinónimo de deterioro. Hablar de vejez es entender que igual la persona mayor, así haya de pronto disminuido un poco las capacidades en ciertas áreas por el proceso biológico del envejecimiento, sigue siendo una persona capaz, sigue siendo un sujeto con derechos, sigue siendo una persona con autodeterminación, una persona capaz de decidir lo que quiere hacer y lo que puede hacer, capaz de decidir dónde quiere vivir, cómo lo quiere hacer, con quién lo quiere hacer y entender que cada proceso de vejez es diferente. Envejece diferente el que vive en el campo, envejece diferente el que vive en la ciudad, envejece diferente la persona que fue ama de casa a la persona que fue docente universitaria y ese envejece diferente no es, me refiero únicamente de pronto a la parte económica, sino el envejecer como tal de los intereses que él tiene, ¿sí? De lo que le gusta hacer y de las mismas aspiraciones que tiene en la vejez. Hay unos pilares fundamentales para ese envejecimiento sano, que le llamamos, sí, el envejecimiento que está sin patología, y esos pilares son que la persona, si quiere envejecer exitosamente, pues debe tener una rutina de estimulación a nivel mental, a nivel físico, a nivel social y a nivel espiritual. ¿Sí? Esa salud a nivel de cada una de estas áreas, pues debe estar acompañada de un proceso de estimulación, pero también de motivación, es decir, me debe motivar lo que quiero hacer para que realmente eso tenga un impacto en mi calidad de vida como adulto mayor, ¿sí? La idea es siempre los profesionales de la salud, la familia y el mismo adulto mayor buscar esas oportunidades de estimulación y de participación para que sea lo más funcional y lo más activo posible. Pero ¿qué ocurre si esa vejez va acompañada de un trastorno neurocognitivo, de una demencia? ¿Qué pasa ahí? ¿Podemos seguir hablando de calidad de vida, de bienestar, de estimulación? Por supuesto que sí. Y la idea hoy es a que miremos estas experiencias exitosas y nos demos cuenta que definitivamente sí es posible hacer actividades, hacer estrategias, generar programas que nos ayuden a que las personas con demencia también se mantengan lo más funcionales posibles, pero sobre todo con una sensación de bienestar a lo largo de la vida y a medida pues que la enfermedad avanza también. Es importante hablar de demencia porque si bien estamos en el mes del adulto mayor, también hay que entender a este grupo poblacional de personas mayores que están perdiendo los recuerdos, ¿sí? Es importante hablar de los cuidadores también. Resulta que la demencia afecta a nivel mundial a unos 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60% viven en países en vía de desarrollo. Cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso de demencia en el mundo. Estamos hablando de una cifra supremamente grande y se calcula que entre un 5 y un 8% de la población mundial mayor de 60 años va a sufrir de un tipo de demencia en algún determinado momento de la vida. ¿Qué es la demencia? La demencia es ese desorden progresivo que se va dando poco a poco y que va haciendo que las funciones mentales, que las funciones intelectuales se vayan perdiendo.
Es un conjunto de síntomas que poco a poco afectan el razonamiento y posteriormente afectan e impactan en la vida diaria de esa persona que padece la demencia. Entonces hace que la independencia se vaya perdiendo y aquí es donde es importante la familia y el cuidador de quienes cuando hablamos de persona mayor con demencia, necesariamente también tenemos que pensar en ellos. Hay diferentes tipos de demencia. eh, la más conocida de todas las demencias es la demencia tipo Alzheimer. Existen otro tipo de demencia que son menos conocidas, pero que igual se presentan, como son la demencia frontotemporal, la demencia subcortical, la demencia vascular, la demencia mixta, la demencia por cuerpos de Lewy y, como ya les decía, la más común de todas, que es la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad ataca partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria, el lenguaje y afectan la habilidad de las personas para recordar, razonar y comunicarse. El síntoma más conocido de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de memoria, pero no es el único. Frecuentemente es el mayor signo de alarma, que la persona está olvidando qué hacer, qué comer, que olvida la cita médica, que de pronto salió de la casa y como que no se acordó para dónde iba. Y es el primer signo de alarma, pero no es el único, ¿sí? Y como no es el único, es ahí donde nos invita pues a que miremos cómo atendemos a esta persona y cómo le damos estrategias a las familias. Hay una pérdida de rutinas a medida que la persona va perdiendo sus habilidades cognitivas, la persona deja también de ser independiente y deja de hacer de pronto actividades que antes eran significativas para ella, como leer el periódico, leer un libro, puede aparecer la desorientación, como ya les decía, el hecho de salir de casa y de pronto no saber en qué cuadra está, en dónde se encuentra, o no saber en la fecha en la que está. De pronto era la señora que se acordaba de los cumpleaños de todos sus hijos y siempre los invitaba a almorzar y ahora como que le cuesta trabajo recordar esta información. Puede haber una disminución en la iniciativa, de pronto ya no quiere hacer las cosas que hacía antes o ahora incluso cuesta trabajo hasta levantarse de la cama. Pueden haber dificultades emocionales en estadios iniciales de la enfermedad. La persona puede sentirse triste porque siente de alguna forma que está perdiendo su autonomía y eso hace que empiece a aparecer de pronto depresión o irritabilidad. Felizmente viene el otro, digamos que el otro lado, y es que las personas también pueden tener un cambio en que antes no eran afectuosos y ahora se vuelven un poquito más afectuosos, quieren más el cariño, quieren más las muestras de afecto. Puede haber dificultades en la comunicación, que la persona no encuentre la palabra que iba a decir. Eso hace que disminuya su comunicación, que ya no quiera hablar tanto por teléfono de pronto como antes. Ahí donde de pronto uno dice, bueno, ya no lo llamo porque mi papá ya no me entiende, ya no me contesta. Fíjense que igual es importante hacerlo y más en estos momentos donde la tecnología es lo único que nos está uniendo con muchos de nuestros adultos mayores. Entonces es importante seguir siempre hablando con ellos a pesar de que haya dificultades de comunicación, como ya lo veremos más adelante. Y esto puede generar una serie de alteraciones comportamentales, incluso agresividad, ansiedad, condiciones que son muy difíciles de manejar y más en esos momentos de pandemia, en donde el hecho de que ellos estén encerrados, en el hecho de decirles no salgamos porque es difícil, porque no se puede, porque hay un riesgo afuera, pues no es tan fácil para ellos entenderlo y además le exige al cuidador que se lo repita constantemente. No es tan fácil para una persona con enfermedad de Alzheimer mantener un tapabocas puesto todo el tiempo y pues esto puede acelerar incluso los síntomas de la enfermedad. Hay unos factores no modificables para tener la enfermedad de Alzheimer, como es tener antecedentes familiares de la enfermedad, el envejecimiento, por eso estamos hablando en este espacio de la enfermedad de Alzheimer, porque claramente entre más años hay, pues hay más riesgo de desarrollar la demencia y también afecta más al género femenino que al género masculino. Sin embargo, hay unos factores modificables en el estilo de vida que nos pueden ayudar a retrasar la aparición de la enfermedad de Alzheimer, como bueno, todos los hábitos saludables. Por ende, los hábitos que no son saludables, como el consumo de tabaco y alcohol, la inactividad física, el no hacer nada de estímulos cerebrales, la depresión, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, pueden acelerar la aparición de la enfermedad de Alzheimer.
Y existen diferentes clasificaciones de acuerdo pues al nivel de funcionalidad que tenga la persona. Se van a clasificar en GDS 5, 6, 7, pero realmente lo que más nos importa a nosotros es como tal el ser humano y el entender que la enfermedad de Alzheimer afecta a cada persona de una manera diferente. Las condiciones familiares, el ambiente, la estimulación, los medicamentos, la edad en la que aparece la enfermedad, el nivel educativo que la persona tenga, todo esto va a marcar una diferencia en cómo se presenta la enfermedad. Esto implica que tenemos que realizar una intervención multidisciplinaria y no solamente farmacológica o médica. Necesitamos que haya un equipo terapéutico, necesitamos que haya una familia empoderada y una familia que sepa cómo manejar la enfermedad. Necesitamos que familiares, no solo uno, sino nietos, primos, tíos, sobrinos, estén ahí pendientes de esa persona que tiene enfermedad de Alzheimer si queremos que la enfermedad no se vuelva una carga para la familia. Cuando hablamos de estas terapias em, interdisciplinarias, hablamos de rehabilitación cognitiva. ¿Qué es rehabilitación cognitiva? Así como hablamos de rehabilitación física y hacemos que una persona que de pronto tuvo una fractura o una pérdida de movilidad de una pierna y hace muchos ejercicios y logra luego recuperar la movilidad de la pierna, así igual ocurre con el cerebro. La enfermedad de Alzheimer hace que mueran unas neuronas allá y que esas pérdidas de esas neuronas pues generen adicionalmente una pérdida de las funciones cognitivas. Entonces, cuando yo estimulo, logro ejercitar el cerebro, genero algo que se llama plasticidad cerebral y eso hace que esa dificultad no sea tan notoria y que las otras neuronas que están buenas logren compensar esa dificultad que la persona tenía y que no se note tanto, digamos, ese síntoma de la enfermedad de Alzheimer adicional a que logramos frenar un poquito el deterioro cognitivo. Esto nos ayuda a las familias, a los pacientes poder vivir con la enfermedad, manejar, evitar, reducir y sobrellevar las alteraciones que se están presentando. Adicionalmente, con la rehabilitación cognitiva buscamos que la persona esté bien emocionalmente, que siga sintiéndose útil a lo largo de la vida, que se sienta productiva, que use esas habilidades que de pronto las tenía por allá guardadas y que no las ha sacado a flote porque se han centrado solo en las dificultades y que también use recursos externos. Y en este momento ese recurso externo pues es el computador, es el celular, es la tablet y seguramente vamos a decir, bueno, pero si no lo usaba antes de la enfermedad de Alzheimer, mucho menos ahora. No, la idea es justamente lo que les quiero mostrar ahorita con el video y es que definitivamente sí se puede hacer uso de esos recursos externos con apoyo del cuidador en su mayoría, pero sí se puede lograr. Cuando hablamos de rehabilitación cognitiva, necesariamente hablamos de estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva no necesariamente la hace el terapeuta, esa también la puede hacer el familiar en casa, el cuidador, porque son todas las actividades que usamos para que la persona se mantenga lo más activa posible mientras se entrena la memoria, la atención, el cálculo, la planeación y otras funciones cognitivas. Cuando hablamos de esa estimulación, independientemente de que la hagamos a través del uso de tecnologías de la información o que la hagamos de manera presencial, es importante siempre tener en cuenta las habilidades versus las dificultades que tiene la persona, tener en cuenta su historia de vida, sí es muy importante que no los enfrentemos a sus dificultades y que eso se convierta en una tortura cognitiva más que en una estimulación cognitiva. Es importante que entendamos cuáles habilidades tiene y más bien volver a eso, lograr que si la persona todavía pinta, pues le vamos a poner actividades sencillas de pintura que lo ayuden a sentirse productivo. Que si la persona lee, bueno, ya no le vamos a poner de pronto un tratado para que lea, no le vamos a poner el Quijote de la Mancha, pero vamos a empezar a llevar revistas, periódicos que les sigan permitiendo obtener esa habilidad de lectura. Es importante tener en cuenta su historia de vida para saber qué le gustaba hacer, pero también estar explorando continuamente intereses porque a veces la persona también cambia y de pronto la persona antes no le gustaba ninguna actividad manual, pero ahora sí le gusta, ¿sí?
o antes no le gustaba bailar, pero ahora quiere porque resulta que durante toda su vida quiso aprender a bailar, pero no tuvo el tiempo de hacerlo. Entonces, sí es importante de todos modos estar explorando y mantener la identidad. La identidad es clave en cualquier proceso de intervención que hacemos en personas con enfermedad de Alzheimer. Y es entender que a pesar del paso de los años, que a pesar de que haya una enfermedad neurodegenerativa, la persona siempre conserva eso que hizo parte de su esencia. Y eso que hizo parte de su esencia tiene que ver con los roles de vida que tuvo, con su ocupación, pero con el rol de abuelo, de profesor, de hermano que pudo haber desempeñado. Y casi siempre la persona con enfermedad de Alzheimer se queda en una etapa de su vida, en la niñez o en la adultez. Y por más que le digamos, tú tienes 80 años, él se mantiene en que no, en que tiene 40, o por más que se haya pensionado hace 20 años, él quiere seguir saliendo a trabajar, ¿sí? Porque se ubica ahí en esa parte. Entonces, para eso, nada mejor que ilustrarlo con estas imágenes que la hizo el laboratorio Novartis hace unos años, promocionando uno de los medicamentos que se usa para retrasar el avance de la enfermedad de Alzheimer. Se llama La memoria en el espejo. Ustedes lo pueden buscar en internet y nos muestra eso. Cómo ellos cuando se miran al espejo, cómo ellos cuando se miran a sí mismos en su historia de vida, no se ven como ese adulto mayor con pérdida de memoria, sino que se ven como todos esos logros que ellos tuvieron a lo largo de su vida. Aquí el señor que se ve a sí mismo como el bombero que fue, o la señora que se ve como la jefa de enfermería que fue, que por eso de pronto a veces cuesta tanto para ellos también aceptar un cuidador externo. Se ve joven, se ve con todas las ganancias que tuvo en su juventud, como el médico que fue, y es un error común que de pronto cometemos los cuidadores, los familiares y a veces los profesionales de la salud también, como de ignorar todos esos logros alcanzados a lo largo de la vida. En la medida en que nosotros siempre nos conectemos con la identidad de nuestros usuarios, de seguro ya tenemos por lo menos el tema de la empatía alcanzada y sabemos que la empatía es el 80% del éxito de una intervención terapéutica. Como ya les decía, tener en cuenta siempre esos intereses. Estos son fotos de personas con enfermedad de Alzheimer que asistían al centro Día Transnesis antes pues, de la medida de aislamiento preventivo obligatorio que en Colombia se dio el 19 de marzo de este año. Ya estamos hablando de 5 meses de cierre, donde pues ellos tuvieron que regresar a sus casas con sus familias y perder un poco esas alternativas ocupacionales que estaban teniendo, pero que es importante de todos modos seguir explorando en casa todos esos intereses. Generar ese ambiente estimulante con actividades, con juegos de mesa, con orientación, con telares, con llamadas, con escritura, con pintura, con lectura, con todo lo que les permita seguir activos. Cuando hablamos de esa actividad, pues muchas familias de seguro acudieron a los centros días, a las terapias particulares, a las terapias con instituciones de salud, a los diferentes programas de estimulación, pero pues en ese momento en que no se puede, todo mundo tuvo que volcarse a las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? Ahí definitivamente en ese tema, definitivamente pues uno dice, bueno, ¿cómo así? Entonces el adulto mayor, tras de que ya tenía una brecha digital, ¿sí? Porque no eran los más asiduos de la tecnología, adicionalmente pues tiene una enfermedad de Alzheimer y adicionalmente ahora todo se vuelca a lo que son las TIC y todos vemos que todos nos tuvimos que pegar 8, 10, 12 horas y hasta más al computador. Entonces podemos usarlo como el elemento de queja o podemos usarlo como la alternativa. En nuestro caso decidimos usarlo como la alternativa y buscar primero que las tecnologías de la información y la comunicación ya venían mostrando unos resultados muy positivos en los adultos mayores. Ya se había demostrado que a nivel de salud podía ayudarlos bastante, sobre todo a nivel de salud cognitiva, porque se encontraban con diferentes programas y diferentes em, actividades que podían ayudarles a ocupar su tiempo libre de una manera productiva. A nivel de aprendizaje, cada vez se ha demostrado más que los adultos mayores
que no tenían de pronto acercamiento a las tecnologías de la información y la comunicación, pues empezaron a inscribirse a cursos y empezaron a sacar provecho de esas actividades. Aumentaron sus niveles de actividad, entretenimiento y hobbies. Ayer escuchaba una conferencia justamente aquí también, bueno, a través de la Municipalidad de Lima, donde se hablaba de que los adultos mayores ahora ocupaban una buena parte de la red social de Facebook, incluso más que los jóvenes. Entonces, pues definitivamente está visto que sí ayuda también a esa parte social, bienestar personal y para realizar actividades de la vida diaria. Ya se había demostrado que las tecnologías venían impactando positivamente en el adulto mayor. ¿Qué pasa con la enfermedad de Alzheimer? También ya se había demostrado que a nivel de autonomía, de independencia, las TID ayudan muchísimo a nivel de monitorización, sobre todo en las personas que tienen riesgo de perderse porque todavía salen solos en fases muy iniciales de la enfermedad. Se utilizan los GPS, se utiliza el uso del celular, se utilizan las manillas o los localizadores, algunos que vienen en forma de pulsera, otros que vienen en forma de cadena, para que cuando la persona salga de casa, pues le avise al familiar más o menos en qué parte está, pero también lo que son las cámaras de monitoreo que le permiten seguir siendo independiente y viviendo solo durante mucho más tiempo cuando no es tan fácil llevarlos a la casa. Las aplicaciones que hay para las actividades de la vida diaria, como los pastilleros que avisan y que tienen los recordatorios de en qué momento se debe tomar un medicamento, la elaboración de material de simulación cognitivo centrado en la persona. Hay muchas páginas web donde se puede descargar material para realizar con ellos, algunos con costo, otros gratuitos. La posibilidad de capacitación y apoyo a los cuidadores, que en este momento pues ha aflorado y ha sido algo muy bueno, una ventaja muy grande, y es que los cuidadores se pueden conectar a través de las redes, a través de Zoom, de Meet, de las diferentes instituciones que están haciendo capacitaciones, cosa que antes no les era tan fácil. Y a nivel de estimulación cognitiva y ciberrehabilitación ya se había venido demostrando un acercamiento, pero ahora ya es que definitivamente nos tocó hacerlo a través de la ciberrehabilitación. Ya nos tuvimos que adentrar en eso porque no había otra forma de acercarnos a las personas con Alzheimer sin ponerlos en riesgo. Y entonces empieza a aparecer lo que es la telemedicina, la teleasistencia y la telesalud. Yo creo que casi todos nosotros los que estamos aquí escuchando hemos tenido que llamar y pedir una cita que ahora no las están dando por telesalud para evitar ese riesgo y que termina uno diciendo, bueno, realmente me sirvió, fue provechoso, me evitó el ir hasta allá, de pronto no en la misma forma, pero sí nos ayudó bastante en este momento de contingencia. Entonces uno se pregunta, ¿es posible realizar esos servicios de telerehabilitación en personas con enfermedad de Alzheimer? ¿Se puede lograr? La idea es contarles que definitivamente sí se puede. ¿Cómo? Teniendo en cuenta esos principios básicos de rehabilitación. Sí se puede hacer siempre y cuando tengamos en cuenta que lo ideal es que esa atención sea individualizada. Nosotros en el Centro de Día Transnesis en Bogotá teníamos alrededor de 57 usuarios con enfermedad de Alzheimer que asistían a las diferentes sesiones de intervención de grupo en el día y claro, esta parte pues traía muchos beneficios. Al hacerlo por vía internet, obviamente requiere un proceso de atención, de concentración, de tolerancia mucho más grande. Por eso es importante al iniciar hacerlo individualizado y establecer un plan de acción y un plan de trabajo con cada uno. Hacer un trabajo conjunto inicial con el usuario y con la familia y tener unas metas relevantes para cada uno de ellos. No se trata sencillamente de proponer una actividad por proponerla, y conectarlos a la pantalla y saber, bueno, miremos a ver qué va a salir hoy. No, la idea es definitivamente tener un esquema, un cronograma, algo muy organizado que le permita cumplir unas metas al usuario, porque eso también es lo que le va a permitir a él seguirse conectando y decir, sí, yo quiero que me conecten ahí con ese terapeuta, porque es que yo veo los avances, yo veo los logros. Es importante tener en cuenta los aspectos emocionales y esto sí que es importante. Nosotros nos hemos encontrado con usuarios que ya tienen su plan de intervención y que pronto cuando llegamos de hace un día, 2 días que no los veíamos virtualmente y nos encontramos con que hizo depresión porque la noche anterior no durmió
porque vio muchas noticias sobre el COVID y está supremamente alterado. Entonces es importante también que el terapeuta pues esté capacitado para atender esas alteraciones emocionales, pero también saber que mucho y gran parte de nuestra intervención no solo es rehabilitación cognitiva, sino buscar el bienestar y el equilibrio emocional. Tener en cuenta diferentes perspectivas y aproximaciones y estar evaluando constantemente, no solo cómo va la función cognitiva, sino también eh, cómo está la persona a nivel emocional y qué tanto le están sirviendo de verdad estas terapias, este acercamiento virtual y qué tanto impacta en su vida y hasta dónde podemos llegar con eso. El equipo terapéutico que está a cargo de esa estimulación cognitiva, pues debe ser un equipo con total calidad humana, pero si en ese momento tenemos conectados aquí cuidadores y auxiliares de enfermería, pues con mayor razón tienen que tener una calidad humana gigante para poder realmente ser empáticos con ellos y lograr resultados exitosos. Un modelo centrado en la persona que, como ya les decía, tenga en cuenta las particularidades de cada persona con enfermedad de Alzheimer que está ahí y que buscamos ante todo pues esa calidad de vida de ellos. ¿Qué requisitos se necesitan para hacer esa estimulación cognitiva? Utilizar las técnicas validadas en demencia, las cuales son la terapia de orientación a la realidad, que consiste en generar una orientación todos los días acerca del día, la fecha, los eventos, ojalá positivos que estén ocurriendo en el día a día, ¿sí? En la institución nosotros lo llevábamos con un tablero, con una lectura habitual de las noticias. Ahora es mucho más difícil hacerlo, digamos, a ese nivel de grupo donde emergían montones de cosas. Ahora a nivel individual, pues siempre el terapeuta se conecta, le recuerda la fecha, el usuario lo anota en su agenda, se recuerdan eventos, cosas importantes que hayan ocurrido, o la fecha del cumpleaños, o el día del viaje, y se procura pues de pronto no centrar su atención solo en las noticias de ahora que es el COVID por todos lados. Es clave sí estar orientando porque en estos momentos de confinamiento pues es posible que la persona más se desoriente porque ya no sale, porque ya no camina, porque ya no va a citas médicas, porque ya no hay celebraciones familiares, entonces sí es clave seguirlo haciendo. La terapia de reminiscencia es una cosa supremamente linda, es la terapia que más éxitos a nivel emocional genera en la persona con Alzheimer y es traer a la mente todos esos recuerdos de su historia de vida que hicieron parte de su identidad justamente y que con las herramientas de tecnologías de la información y la comunicación es muy fácil hacerlo, porque es sencillamente buscar esas fotos o bajar fotos de su casa antigua. Ahorita les voy a mostrar en el video, vamos a ver cómo se utiliza, por ejemplo, una herramienta que casi todo el mundo tiene, que es el Google Earth, donde uno mete la dirección o mete el pueblo y va a las calles y es súper bonito hacer con ellos todo este recorrido virtual y entonces decirle, ah, tú eras de tal ciudad, entonces vamos a ir allá y vamos, mira cómo está ahora y ver cómo ellos empiezan a decir, sí, pero mi casa quedaba 3 cuadras más abajo, mira cómo está de cambiado, búsqueme ahí el colegio tal. Entonces es súper bonito y posible hacer esta terapia de reminiscencia, pero también en la casa con los álbumes fotográficos, podemos hacer un rompecabezas con una foto que tengamos, se escanea, se imprime y luego la deben, pues la arman y van a ver ustedes que la terapia de reminiscencia definitivamente les genera a ellos muchísima satisfacción porque esos recuerdos casi siempre están intactos. La terapia de validación, que es siempre escucharlos y poner atención a todo lo que ellos están diciendo y ver si es positivo o negativo, cómo es esa emoción que generan y sobre todo tratar de llenarlos de esas experiencias positivas, sin, claro, sin evitar también el derecho que también tienen a veces a estar tristes o a contarnos cómo se sienten en momentos de pérdidas, por ejemplo. Y el aprendizaje sin errores, que es tratar de brindarles la información que queremos que ellos aprendan y brindárselas de una manera siempre bien hecha y no darles opción al error. Por ejemplo, no empezar a preguntarles qué día es hoy, sino darles el día exacto para que ellos se lo aprendan. Que si les voy a enseñar una canción, no darles lugar al error, o que si nació un nuevo nieto, no decirles, ay, ¿cómo es que se llama el nieto nuevo? Matías o Juan o Pedro, no, sino decirles, este es tu nieto nuevo y se llama así. Ese es, digamos que en términos generales, el concepto del aprendizaje sin errores.
Exige un equipo ojalá interdisciplinario que sea experto en demencias, que esté capacitado en el uso de tecnologías. Si vemos ahí las fotografías, pues vemos que hay diferentes herramientas que, claro, exigen mucho tiempo al comienzo, pero que luego se vuelven en una arma muy poderosa del terapeuta. Entonces existe la herramienta Kahoot, sobre todo son herramientas muy utilizadas en educación, básicamente para generar esa educación interactiva que ahora está tan de moda a nivel sincrónico virtual. Entonces, está Kahoot, está EducaPlay, como vemos ahí en la imagen, acá hay una actividad de Kahoot donde ellos tienen que buscar ciertas ciudades, aquí una relacionada con alimentación, relacionada con diferencias, y todo esto va a ayudar a estimular cognitivamente a la persona. Esta que vemos aquí en esta imagen es solo el PowerPoint, y fíjate cómo el PowerPoint igual nos puede ayudar bastante. En estas imágenes aquí vemos, por ejemplo, una señora en arteterapia, donde se le pone pues a dibujar un paisaje a través de unas instrucciones muy puntuales, lo que nos va a trabajar seguimiento instruccional, donde nos va a trabajar atención y adicionalmente pues ella luego pues va a ver el producto que hizo y va a tener un nivel de satisfacción muy altos. Un quien quiere ser millonario que está hecho un PowerPoint, pero que nos permite interactuar con el paciente y lograr que la persona pues responda de una manera acertada, porque no es el que quiere ser millonario tradicional, sino que uno mismo lo hace con preguntas que sí van a esforzar su mente, pero que no le van a generar frustración. Es importante hacer siempre un inicio gradual, no podemos hacer que una persona que nunca se había conectado a la web ahora esté conectada 5 o 6 horas, no, la idea es que sea corto, que sean procesos cortos, en nuestro caso estamos haciendo intervención de 45 minutos, con una planeación anticipada, siempre se registran los resultados de esa sesión de tal manera que nos permita ver luego cómo ha sido el avance, el progreso, qué actividades han tenido mucha aceptación o cuáles han sido rechazadas, pero también entender el dispositivo tecnológico que tiene que usar el paciente y qué es el que más le sirve, cuál, por ejemplo, se conecta mejor con audífonos o cuál sin audífonos, el que está con tablet o el que está con celular, cuál es la mejor alternativa para los usuarios, una plataforma tecnológica robusta. En nuestro caso hemos utilizado Zoom básicamente por la posibilidad de interacción, interactividad que nos genera, porque la interfaz es amigable y porque facilita la recordación de claves y que el cuidador, que también puede ser un adulto mayor la mayoría de veces, pues se pueda conectar sin mayor dificultad. Quiero mostrarles entonces el video de algunas de las actividades que hemos estado realizando en el Centro Día Transnesis a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí, por ejemplo, vamos a ver una actividad de un crucigrama, hecho en EducaPlay, donde se trabaja básicamente terapia de reminiscencia. Esta es una primera actividad de acercamiento con un usuario, donde básicamente estamos buscando que él pues confíe en sus habilidades, desarrolle habilidades cognitivas de memoria, sobre todo de esa memoria retrógrada, pero también que se sienta seguro, en este caso con la plataforma, interactuando, porque él mismo es el que debe escribir aquí las respuestas. Es un usuario con un deterioro cognitivo leve todavía. Perfecto, sí señor, muy bien, don Carlos. Entonces, ahí en el 3 ahí puede empezar a escribir. Ruter, ¿me puedes contar si el video se está escuchando? Sí, el video se escucha perfectamente, no hay problema. Vale, gracias. Bueno, aquí vamos a ver una actividad sencilla, ya para una persona con un deterioro cognitivo un poco más severo y también donde el primer acercamiento a la plataforma. Entonces, donde se le pone sencillamente, se le quita una letra a la palabra y se le pide que las esté leyendo, ¿sí? Entonces vemos cómo ella lo empieza a hacer y además le genera pues alta gratificación. Aquí, botella. Perfecto, muy, pero muy bien. Aquí. Animal, la M. Bien, ¿no? Qué mujer tan brillante, perfecto. Aquí. Cate pantalón. Perfecto, muy, pero muy bien, excelente. Entonces, abro,
Aquí vemos una modalidad de gimnasia cerebral, también en un acercamiento a un paciente de 90 años, pues que vemos que la importancia también de realizar actividad física. En nuestro terapeuta físico también realiza diferentes actividades con ellos. Esta es apenas una gimnasia cerebral que se usa como para activar el cerebro y para que esté dispuesto a las siguientes actividades. Y la otra cambia. Eso sí, la una abre y la otra cierra. Puño, 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 puño. Puño. Muy bien, eso está perfecto. Muy bien, ahora levanto el dedo índice de la mano derecha. Esta es otra herramienta que la pueden utilizar ustedes si de pronto tienen, si son familiares que están conectados y de pronto quieren hacer diferente material. Esta herramienta se llama JClick. Hay que instalarla en el computador, pero luego nos brinda posibilidad de hacer concéntrese, de hacer rompecabezas, ejercicios de asociación y sobre todo que podemos importar fotografías de los mismos usuarios que son muy significativas. Aquí, por ejemplo, el usuario pues que ya está entrenado en el manejo del mouse, él va a armar una foto de un aniversario con su esposa. Ahí la idea es que él va pasando las fichitas de tal forma que se vaya armando la foto, pero al tiempo, mientras lo va haciendo, pues se va hablando también de esa historia. Aquí esta es la herramienta de Google Earth que les contaba, que pues es fácil usarla online o instalarla en el computador y es trabajar también la orientación espacial que es tan importante con ellos. Acá en Colombia pues ya llevan, como les decía, un poco más de 5 meses confinados hasta ahora, se va a empezar otra vez como que empiezan a salir poco a poco. Entonces hay una posibilidad de una desorientación espacial mucho mayor. Entonces esa es la posibilidad de trabajarlos con ellos. Aquí con él estamos recordando dónde queda su empresa. Oiga, qué bueno. Cuénteme pues dónde queda eso, cómo es allá. Vamos a caminar un poquito. Enfrente de Farmamía. Ah, sí, o sea, acá está. Entonces quiere decir que vamos para este O sea, lado. ahí donde está la moto. En esta parte. Entonces miren cómo él va recordando los sitios de referencia para llegar a la que fue su empresa. Sí. Ahí lo estamos, ahí lo estoy viendo. Cuando vaya tengo que llevar la grabación. Bueno, la posibilidad de atender también a personas de muchos otros lugares y conocer un poquito también cómo es toda su cultura. Tenemos una usuaria, por ejemplo, que vive en Estados Unidos y fue súper bonito cuando ella nos dio la dirección y a través de Google Earth fuimos hasta su casa, entonces ella como que se sentía emocionada y decía, "Ay, ya casi llegas, ya estás aquí, cómo te permitieron volar y llegar hasta acá", y luego se le explica, pero estaba supremamente feliz de que estuviéramos conociendo los mismos centros comerciales a los que ella asistía habitualmente. Uy, ¿qué pasó? Esta es una actividad de música. Acá se le pone a la usuaria, se le tocan diferentes instrumentos musicales, se hacen diferentes sonidos y ella debe ir identificando cada sonido y irlo asociando con un número, casi como un concéntrese musical, pues esto dado a que la usuaria practicó música toda su vida. La trampa no me la deja. ¿La guitarra cuál? La guitarra entre las altas dunas. Está excelente. Muy bien, Clarita. Felicitación. Muy buena concentración y esa eso hay de silla bonita. Muy bien. La importancia de la emocionalidad, ¿no? Aquí trabajando con ellos sencillamente a través de un video de YouTube, poniendo un fondo de su ciudad natal detrás y que ella sienta que estaba viviendo esas fiestas que se celebraban tradicionalmente allá y a las que no pudo asistir por la pandemia. Ella se ríe. Ay, ay, ay.
fin de semana, Neiva, pues lo vamos a celebrar. Pero que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni rey, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Amén. Miramos ahí de todos modos diferentes estadios de la enfermedad y de alguna forma igual se puede hacer acercamientos. Es una usuaria con baja visión, pero que se logra hacer a nivel de música, a nivel olfativo, a nivel manual, diferentes actividades. Algunos usuarios exigen acompañamiento del cuidador, pero en su mayoría el cuidador solamente los conecta y ellos quedan ahí, aprovechan más bien el cuidador como para hacer otras actividades y descansar también un poquito. A ver, los hombres acá, termina. A ver, eso. Cubillo. Ovillos, muy bien, perfecto. Está bien. Bueno, la posibilidad de hacer también algunas sesiones a nivel grupal, ya cuando las personas han logrado pues familiarizarse con la interfaz y con las terapias online. La idea también es que les posibilitamos algunas grupales para trabajo de artes, de música y para que ellos socialicen también un poco. Estamos hablando también de usuarios que en su mayoría se conocían de hace años y pues que al volverse a ver de pronto no se acuerdan del nombre, pero saben que esa persona estaba ahí, que fue importante para ellos. Esta actividad que vemos aquí también es de la persona que les digo que fue música toda su vida y se le da es un pedacito de una canción y ella tiene que completar. Ahí podemos ver que lo hace perfectamente y básicamente ni se nota el Alzheimer. Santa Marta. Santa Marta tiene tren, pero no tiene Tranvía. tranvía. Perfecto. Muy bien, perfecto. Está dicho. Es la historia de un amor como no hay otro. Igual. Una mandala. ¿Cómo va? La mandala. Uy, súper, súper. La tienes más adelantada que yo incluso. Excelente, ¿no? La posibilidad de hacer arteterapia también con ellos para muchas personas con un nivel de ansiedad alto, pues definitivamente la arteterapia se convierte en una herramienta que les va a fomentar esa expresión de sentimientos, la creatividad, la tranquilidad, el control de emociones y nos ayudan bastante y además que los resultados son súper bonitos. Ay, muy linda, pero arregla ahí que quedó raro. Excelente. Aquí es una herramienta normal, un PowerPoint, donde la terapeuta lo que pone es a que la persona complete un poema y la persona pues lo logra hacer supremamente bonito. Muy bien. Le acabas de dar luz. ¿Quieres que te diga cómo terminaba realmente el poema? ¿Cómo? Contemple cómo se pasa la vida mientras llega la muerte. Mucho más luz tiene. Muy bien, María Luisa. Ahora, mira lo que vamos a hacer. Aquí abajito le vamos a hacer como un camino grande y otro camino bien grande. Concentración, Dios mío. Lo veo y no lo creo. Muéstrame, por favor, cómo está quedando tu dibujo. Entonces vemos la posibilidad de usar estas herramientas tecnológicas
de arriesgarnos a usarlas, de no negarles a ellos la posibilidad de conectarse, de interactuar, de recibir las terapias, pero también de recibir las llamadas de los hijos, de los nietos, sino que no solo sea la llamada, que un día sea la llamada para hacer una actividad, para cantar, para jugar stop, para mirar un álbum fotográfico, para recordar, para ver imágenes, para hacer karaoke, o sea, es un montón de posibilidades que definitivamente nos van a ayudar a mantenerlos activos y a que tengan calidad de vida. Ruther, ¿cómo vamos de preguntas entonces hasta ahora? ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Sí, sí, te escucho. Bien, hay unas preguntas aquí de nuestros participantes. Sí, La señorita Ailan Puero nos dice, hola, me gustaría saber qué se puede hacer con un adulto mayor que se resiste a recibir apoyo de la familia en lo que respecta a cuidados. Siempre ha sido muy autónomo y fuerte, pero ahora necesita apoyo en algunas tareas. ¿Qué ujú. abordaje se puede plantear que no le hagan sentir mal, pero que permita que reciba los apoyos necesarios? Bueno, es un caso que ilustra perfectamente lo que es la vejez, lo que es el adulto mayor, ¿no? Es una persona que ha sido autónoma, que ha sido independiente. Obviamente para él esa transición a que ahora necesita apoyo, pues no es tan fácil. Entonces, lo ideal es ir con calma, ¿no? Lo ideal es ir gradualmente. Ojalá que esa persona que le vaya a ofrecer apoyos inicialmente no sea un cuidador externo, sino una persona de la familia que haya tenido pues bastante acercamiento con él y que él no sienta como que va a cuidarlo. Bueno, desconozco el caso puntual, pero a veces en personas que ya están empezando a hacer deterioro cognitivo, puede funcionar el engaño como de que abuelo, es que no tengo dónde quedarme, entonces me voy a quedar estos 15 días acá, permíteme quedarme acá, y que él no sienta como que es el apoyo que le van a dar, sino que sea una cosa como enmascarada, ¿sí? Eso sería lo más fácil. Ojalá conservarle el sitio a él y no que él se tenga que trasladar a donde los familiares, porque esto puede generar otro montón de sensaciones y una adaptación mucho más difícil. Si ya definitivamente con la familia no se logra o no hay ningún familiar que tenga la disponibilidad de hacerlo, pues hay que buscar unos cuidadores que son especializados en personas mayores, es decir, no puede ser la empleada de servicio normal o una enfermera, porque si la persona no requiere enfermería, pues no es necesario, sino un cuidador que sea capacitado en adulto mayor. Son cuidadores formales que han hecho cursos de cuidadores y que tienen un acercamiento, digamos que puede ser más fácil con esa persona. También inicialmente pues hay que buscar otro tipo de estrategias de apoyo y de cuidado, como pueden ser las tecnologías. Si de pronto a la persona no, pero sabemos que es un riesgo dejarlo solo en casa, pues hay que mirar si ponemos la cámara, si activamos el celular y se lo enseñamos a usar inicialmente, si solo llegamos y tratamos de hacer como una visita sorpresa cada día, de todos modos de informarle al vigilante para que la persona no se salga solo, de pronto de contarle al vecino si es de confianza para que nos ayude a estar pendientes. Digamos que sería esas estrategias como a nivel general, sin conocer puntualmente el caso. ¿Hay otra pregunta, Ruth? Sí, Franci. Hay una consulta también de Jennifer. Primero deja su comentario. Dice, esas terapias son excelentes para personas que no tienen la enfermedad tan avanzada. En una persona en etapa avanzada, ¿cómo la podemos ayudar? Bueno, pues déjame decirte que si hay personas en etapa muy avanzada recibiendo las terapias online. Y fíjate, de hecho la mayoría. Nosotros cuando empezamos, pues también éramos un poco desconfiados con la posibilidad de que esto les funcionara. Y no, fíjate que parte de las personas que vimos ahí, como les decía, una persona con baja visión, personas con niveles de atención y de lenguaje muy bajitos, pero el hecho de que una persona se conecte, una persona externa, les hable de su vida,
les ayuda bastante, incluso nosotros siempre como que con las familias decimos vamos a hacer una sesión de prueba y vamos a mirar si realmente funciona, porque pues si no, tampoco la idea es como forzarlos, como ya les decía, y hemos visto en todos que definitivamente el resultado sí es muy positivo. Claro, entre mejor esté la persona mentalmente, pues más aprovecha, pero eso no quiere decir que no se pueda. Pero sí, de todos modos, la única alternativa no es la terapia. Ustedes en casa también pueden hacer, como ya les decía al comienzo, lo ideal, conservando su identidad. Búsquense en esas fotos antiguas de momentos que ellos les hayan gustado, las canciones que les gustaban, búsquense los nombres de los amigos, de los papás. Ahí en internet busquen también por libro de la vida o historias de vida y bajan un librito también que hay de Fundación La Caixa con X de España, que ahí también hay muchas actividades y puedes bajar ese librito y empezarlo a llenar con ellos. Así ya no hable mucho, ¿sí? Nosotros somos los recuerdos de ellos ahorita. El otro tema que no se pierde es la parte sensorial y la parte musical, acercarse, hacer masaje, cantar con ellos, bailar, caminar. Es decir, experimentar todo el tiempo, porque aún en etapas avanzadas de la enfermedad siempre, siempre vamos a encontrar algo que hacer. ¿Listo? Y Franci, hay varias preguntas que están dejando los participantes. Sí. Jocelyn Armas Rojas nos dice, ¿qué es gimnasia cerebral y qué implica? Oh, bueno, qué bonita pregunta. Bueno, la gimnasia cerebral, como su nombre lo dice, gimnasia, ejercitar. Y es un método de ejercicios que hay donde se procura involucrar los dos hemisferios del cuerpo, ¿sí? Uno siempre suele usar el hemisferio dominante, el derecho o el izquierdo, ¿sí? Únicamente. Entonces, la idea de estos ejercicios es que nos ayudan a combinar los dos hemisferios para tener mayor nivel de atención, mayor nivel de respuesta. Entonces, es por ejemplo que con la mano derecha yo pongo la palma de mi mano así, mientras con la mano izquierda hago este movimiento y luego cambio y cada vez lo empiezo a hacer más rápido. Estos son ejercicios que nos ayudan a coordinar, hacer el 8, ¿sí? Hacer el 8 así invertido, de tal forma que la persona pues hace ese cruce de línea media, ese cruce interhemisférico, que es lo que nos va a ayudar a generar, pues digamos que esa mayor plasticidad cerebral. Hay otro montón de ejercicios, entonces como que coordino un lado del cuerpo con el otro, pongo la palma de mi mano hacia abajo en la pierna, mientras con la mano izquierda me toco cruzando la oreja. Tú puedes buscar por internet y hay también varios libros de ejercicios de gimnasia cerebral que nos ayudan bastante. Eso no solo para enfermedades de Alzheimer, eso se usa en general en todos los seres humanos. En los niños con déficit de atención y problemas de aprendizaje se usan mucho y en uno también para mejorar la función cognitiva. Bien, Franci, tenemos bastantes preguntas acerca del tema que se está exponiendo. También Sí, tenemos una pregunta aquí de, de Irene, ¿no? Ella nos menciona, ¿cómo tratar el miedo a la muerte en el adulto mayor? uy, caramba. Eso no, eso da para otra conferencia. Eh, bueno, hay algo muy importante en el adulto mayor y es la espiritualidad, ¿no? Trabajar el tema de la espiritualidad, pero no la espiritualidad entendida como una creencia religiosa, sino justamente con ese sentido de vida. Y cuando trabajamos sentido de vida, pues también trabajamos sentido de muerte, ¿sí? Cuando somos conscientes de los logros que hemos tenido en nuestra vida, de cómo los alcanzamos, de perdonar también, pues empezamos a aceptar la muerte como un proceso también humano y como un proceso natural. Es importante mm, no trabajar propiamente sobre la muerte y es que te vas a morir, sino como en aceptar la vida y lo que hemos vivido y empezar a valorar eso que hemos logrado y no empezar a reforzar y a reforzar y a reforzar. Es que de pronto te mueres y que adicionalmente ahorita con el tema del COVID, pues ese es un miedo que a todos se nos ha metido en algún momento en la cabeza, ¿sí? Es importante es trabajar ese camino de vida que no es otra cosa que eso, que la espiritualidad,
¿sí? Yo te invito a leer un poco alrededor de este tema de la espiritualidad en el adulto mayor y nos va a ayudar a entender bastante esta parte. Francis, Ruth, no sé si tenemos, continuamos de pronto, termino la presentación rapidito y ya continuamos con las y preguntas, ¿te continuamos parece? con las preguntas. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Vale, Adelante. gracias. Bueno, quería contarles que se hizo una encuesta con las familias que han estado asistiendo a las terapias virtuales y los cuidadores refieren que ellos sienten que las áreas de mayor impacto con estas terapias son las áreas cognitivas, el estado de ánimo, que el tiempo de las terapias es adecuado y que el 55% de las familias refieren que las terapias les permiten tener un tiempo para ellos. Recordemos que ellos asistían a un centro día donde el familiar podía disponer de 8 horas en el día o de 4 horas, que era un tiempo pues bastante bueno, y ahora pues solo estamos disponiendo de 45 minutos o máximo 90 minutos de quienes toman 2 sesiones seguidas. Entonces, obviamente ahí sí hay una dificultad importante. De todos modos, lo que ya les he venido contando y es que la ventaja de estas terapias pues van a permitirlos mantener orientados, van a ayudar a mantener el estado emocional, a mejorar esos niveles de ansiedad de pronto que se presentan en casa y nos permite también conservar las habilidades de tal forma que el deterioro no sea tan rápido. Nos va a ayudar también a prevenir pues, los riesgos de infección asociados a la pandemia, porque pues, no se tienen que trasladar a ningún lado, generar un plan de rutinas y de actividades para realizar en casa y a los profesionales de la salud nos permite llegar a sitios como a las residencias geriátricas o los centros de protección al adulto mayor sin generarles riesgo. Las desventajas, obviamente como todo, pues el tiempo de simulación es menor, no hay tanta oportunidad de socialización con pares como los demás y las dificultades de conectividad que a veces se presentan y que no permiten que todas las personas puedan acceder a los servicios de terapia, así como podemos tener personas de otras municipalidades o otras ciudades, también hay los que no pueden conectarse porque de pronto son dos adultos mayores, no hay computador o no tienen un smartphone, entonces pues se genera esa brecha digital que de todos modos sigue manteniéndose. Mm, pero hay otras formas también de acercamiento con la tecnología. Esto, por ejemplo, es una actividad de Wii Sport. El Wii ya está como obsoleto, pero todavía existen algunas casas o los que tienen el Kine, de Lesbos, y que de pronto le puedan dar un uso también para nuestros adultos mayores. Aquí yo les presento a mi suegro. Él es una persona con unas secuelas importantes de un SB bilateral que tuvo con una pérdida de equilibrio y de lenguaje importante, pero que durante las actividades familiares procuramos involucrarlo dentro del uso de juegos, en este caso del Wii. Vamos a verlo ahí. Miren la capacidad que tiene igual para jugar bolos a través de esta tecnología. Aquí es curioso porque siempre que jugamos él dice que no, que eso ya se le olvidó, que él no tiene equilibrio ni fuerza en la mano y siempre nos termina ganando. Miren esa capacidad, además de que favorece la interconexión intergeneracional. Pero hay otras aplicaciones tecnológicas sencillas que se pueden utilizar, los juegos de palabras, el ajedrez, el dominó, los sudokus, pero existen otras como Lumosity, Cognifit. Ya estos sí son sobre todo para niveles iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, este que dice programa activa la mente de Fundación La Caixa sí tiene muchos ejercicios también para personas con un nivel de Alzheimer mucho más avanzado. Pero como siempre yo les digo, recurran sobre todo a la identidad del paciente y a lo que le gustaba y con eso generen actividades. De hecho, nosotros creo que el mayor porcentaje de actividades que hacemos las hacemos es en PowerPoint, ¿sí?
porque necesitamos la imagen justo del lugar donde la persona vivía, o hacerles unas preguntas de un quién quiere ser millonario relacionadas con su historia de vida, o una sopa de letras pero con el nombre de sus hijos. Entonces, a veces herramientas muy sencillas nos pueden ayudar para esto. Recordarles que ante todo, no paremos de soñar con las personas con Alzheimer. Nosotros, los que somos los cuidadores, los profesionales, los que estamos con ellos, podemos demostrar que sí se puede seguir teniendo calidad de vida, porque el Alzheimer borra los recuerdos, pero nunca borra los sentimientos. Eso era, en términos generales, los que les quería contar e invitarlos a que sigamos haciendo cosas por ellos, invitarlos a que exploren las actividades que pueden hacer con ellos. Y estamos en un momento supremamente difícil a nivel mundial y no podemos olvidarlos a ellos. Nosotros somos en este momento su memoria, sigamos trabajando por ellos. Muchísimas gracias y ahora sí me dedico a responder sus preguntas. Franci, muchas gracias. Hay algunas dudas, algunas preguntas. Eh, hay algunos participantes que justo estaban preguntando acerca de qué página o qué métodos podría recomendar. Sería bueno que Ujú. puedas poner la última diapositiva para que ellos puedan visualizar allí dónde buscar o estas aplicaciones para que Vale. puedan acceder, ¿no? Si quieres, aquí voy a esta, la dejo Eso, ahí para que la puedan aplicaciones ver. tecnológicas, así es. Y cualquier cosa igual se pueden comunicar a través del correo que puse ahí Así y es. para también nosotros desde el Centro de Transnesis poderle generar orientación. Búsquenos también en Facebook como Centro de Transnesis o en YouTube, donde hemos publicado también diferentes videos de los diferentes terapeutas, videos por ejemplo de ejercicios, de actividades que pueden hacer con ellos a través de la música, incluso de Tai Chi. Hay diferentes ejercicios que ustedes pueden hacer ahí. Búsquennos en las páginas web como Centro Día Transnesis, en Facebook también y en YouTube para que los podamos orientar también un poco. Si quieren nos pueden escribir al correo, con mucho gusto estamos dispuestos a orientarlos. Franci, hay una pregunta de Rolando Guardia. Él dice, mi abuelo tuvo Alzheimer, mi abuela también. Mi papá tiene algunas lagunas mentales. ¿Yo tendría Alzheimer en un futuro? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad genética, pero no hereditaria. Es hereditaria solo el 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sí tengo que tener el gen del Alzheimer para que se me desarrolle, pero no es que porque mi papá lo tuvo, mi mamá lo tuvo, yo lo voy a tener, ¿sí? No, porque no es hereditario, no es que se herede de generación en generación, de familia en familia. Mm, básicamente es una lotería genética, ¿sí? Lo que tú sí puedes hacer, ya sabiendo de ese historial, es empezar a tener unos hábitos de estimulación cognitiva previos que, como yo te decía, permitan generarte esa reserva cerebral. Entonces, la idea es que leas cosas que no tengan que ver con tu trabajo, que te metas en un curso de baile de salón, tipo tango o algún tipo de música que genere como coreografías, aprendizaje, tocar un instrumento, y tener ojalá paz y tranquilidad mental en la mayoría en la medida de las posibilidades. Esto es importante. Y eso va a ayudar a que si la enfermedad va a dar, pues se retrase la aparición, se retrase 5 años o 10 años, y eso es mucho, porque si te va a dar a los 70, pues ya no te da a los 70, sino a los 80. Entonces eso es lo que tú puedes hacer. Eh, es hereditaria en la mayoría de casos cuando son inicios precoces, cuando a las personas les da el Alzheimer a muy temprana edad, es decir, a los 50 años, a los 40 años, 45, 47 años, hay casos, eh, puede tener un componente hereditario mucho mayor, ¿sí? Pero pues lo importante es que de todos modos no te angusties desde ya. De acuerdo. Hay una pregunta de Juan de Prado. Él dice, si las personas están constantemente realizando actividades digitales, ¿sería menos la posibilidad de tener Alzheimer en un futuro? Mira que va muy ligado a la anterior respuesta que di, y es que si esas actividades digitales generan un reto mental, sí, claro, porque nos protegen, nos protegen. No es que no nos vaya a dar, es que cuando nos da más pasito, nos da más poquito y nos aparece más tardíamente, ¿sí? Entonces,
Sí, definitivamente sí. Si esas actividades digitales que tú llamas generan reto cognitivo, porque si es solamente el mismo juego de siempre, si siempre jugábamos, no sé, Mario Bros, carritos todas las veces, pues eso ya se convierte en algo habitual y no genera reto. Pero si yo, son actividades que generan dificultad cada vez mayor, claro que sí me van a ayudar a proteger no solo del Alzheimer, sino de diferentes enfermedades cognitivas que puedan aparecer con la edad. De acuerdo. Ya vamos cerrando el conversatorio virtual y también Perfecto. aquí voy a trasladarte una última pregunta, comentario. Dice, si el paciente es depresivo y a la vez impulsivo y si insiste en salir a veces, no queda otra forma que ser drástico y solo así obedece, pero queda una sensación terrible en el cuidador siendo yo su hija, es lo que nos dice aquí una persona por interno. ¿Qué le podrías recomendar ante esa situación? Sí, lamentablemente eso pasa. Primero entender que la enfermedad, pues es la que afecta y genera esas reacciones, no es porque él lo quiera hacer. Entonces, si hay una discusión, eh, lamentablemente hay que aprender a que esa discusión se generó por la enfermedad y a tratar de no asociarla con la personalidad de él, o es que él no me quiere, o es que yo fui mala. No, porque finalmente al paciente se le olvida y él al ratico puede estar contento y uno es el que lleva esa carga. Entonces sí tratar de uno también olvidarlo, de uno aislarse un poquito. Está muy bien lo que estás haciendo porque lo estás protegiendo y eso es importante. Uno no puede ponerlo en riesgo. Y si él dice, me salgo solo con todos los riesgos que hay afuera, pues definitivamente yo tengo que efectivamente poner mi voz un poco más fuerte y decirle, no puede salir. Ideal tratar de que no llegáramos a ese momento. Es decir, si ya vemos que empezó a ponerse mal, ¿sí? Buscarle una actividad alternativa, ponerle el programa que le gusta, hacer que el hijo que más lo tranquilice lo llame en ese momento, ¿sí? Distraerlo con algo que no le permita llegar a ese nivel de ansiedad tal que se quiera salir de la casa, ¿sí? Mm, y ya luego, como que cuando ya lo distrajimos con algo, pues entonces decir, ah, ya está tarde, ya mejor que nos quedemos o vamos a tomarnos un cafecito con leche o vamos a comernos algo para lograr, como digamos, persuadirlo y que no lleguemos a ese nivel de excitación que es el que generalmente más nos angustia como cuidadores. ¿Mm? De acuerdo, Franci. Una última pregunta nos hacen llegar por interno y nos dicen cuáles son las alertas y características y si éstas se pueden identificar para saber si uno puede tener Alzheimer. Claro está cuando uno ya es una persona adulta. Ujú, bueno, muy bien. Y tú mismo lo has dicho, efectivamente, pues la primera condición es ser ya una persona mayor, mayor de 50 en adelante, ¿no? No necesariamente mayor de 80. Hay varios signos de alarma, pues el primero, como les decía, es la pérdida de memoria, como que se empiecen a olvidar las cosas, detalles importantes, como la cita médica, ¿sí? Y que eso sea muy reiterativo. Si de pronto un día hoy se me olvidó que mi hijo estaba cumpliendo años, no, ese no es signo de la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Pero si de pronto ya es muy reiterativo, que yo doy clases en una universidad, por ejemplo, y últimamente se me está olvidando siempre la clase, o que no sé dónde guardé la plancha y de pronto la encontré guardada en la nevera, que salí de mi casa y me desorienté, que ese es otro de los signos más comunes, la desorientación en espacio, y me desorienté por 5 minutos, como que no sabía dónde estaba, a pesar de que es una cuadra que yo recorría habitualmente. Esos son signos de alarma y eso nos implica necesariamente solicitar una valoración, pues inicialmente por el médico general, ideal por el neurólogo, o si ya es un adulto mayor, ideal por el geriatra. Aquí se realizan las pruebas, que inicialmente son solo unas pruebas de tamizaje, unas preguntitas, unos dibujitos que hay que hacer, unas pruebas muy sencillas acerca de historia de vida y unos exámenes clínicos que van a dar como la primera posibilidad de que haya una enfermedad de Alzheimer. Si esos exámenes salen mal, pues ya los van a remitir a unos exámenes un poquito más fuertes y al especialista indicado, que es quien finalmente hace el diagnóstico de demencia o de enfermedad de Alzheimer. ¿Mm?
De acuerdo, Franci. Ya con esto cerramos el conversatorio virtual. Quiero darte Perfecto. mucho agradecimiento y felicitaciones, eh, puesto de que hay mucha gente aquí conectada que te está felicitando y se han quedado bastante tranquilos con esta buena presentación que, que nos has compartido. Bien, Vale, muchas gracias. así es. Agradecemos a todos los participantes de este conversatorio virtual, a cada una de sus interacciones. Así también agradecemos a Transnesis de Colombia y a ti, Francie, que has podido compartir con nosotros estos conocimientos, ¿no? En este conversatorio virtual realizado. Eso sería Ruther, todo muchísimas por el día de gracias. hoy. Adelante, Francis, si tienes algunos últimos comentarios. Ruther, muchísimas gracias por la invitación y bueno, de nuevo pues reiterarle mi disposición y la del Centro Día Transnesis para estos temas y más que ustedes deseen. Aquí estaremos dispuestos para colaborarles. Muchísimas gracias por esta oportunidad de esta alianza tan bonita y seguiremos trabajando siempre por la calidad de vida del adulto mayor y sobre todo de las personas con enfermedades de Alzheimer, siendo su memoria y procurando que su calidad de vida se conserve a pesar del paso de los años. Muchas gracias, Franci. Que tengas muy buena tarde y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Igualmente.